Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un evento más del Centro de Estudios para la Integración Económica de la CIECA. El día de hoy tendremos el seminario virtual gratuito de las estimaciones 2025-2026 del comercio centroamericano. En esta oportunidad nos dará las palabras de bienvenida la licenciada Edith Flores. Edith Flores, quien es abogada guatemalteca con especialización en comercio internacional e integración económica. Actualmente ostenta el cargo de directora del Centro de Estudios para la Económica, instancia especializada en la generación y difusión de conocimiento en materia de integración económica, comercio exterior y temas relacionados. Ha participado en las negociaciones de varios acuerdos comerciales en los temas de propiedad intelectual y prácticas desleales de comercio. Fue jefe de equipo de negociador de Guatemala durante las negociaciones del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica y ha sido viceministra de Economía de Guatemala en dos oportunidades. La más reciente durante el periodo 2020-2022, desde donde impulsó el proceso de integración profunda entre Guatemala, Honduras y El Salvador. Sin más dilación, dejo en el uso de la palabra a la licenciada Edith Flores. Adelante, licenciada. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenos días a todos. Para nosotros es un gusto que se hayan inscrito para esta actividad que tenemos desde el Centro de Estudios. El comercio exterior es uno de los principales motores de crecimiento en economías pequeñas porque permiten economías de escala y acceso a recursos, tecnología y bienes que no se producen localmente. De ahí que cada uno de los actores que participamos de una u otra forma en la internacionalización de las mercancías, buscamos incidir en la competitividad de las empresas. En el caso de Centroamérica, el proceso de integración económica ha permitido crear un mercado regional que, si bien está influenciado por el comercio hacia y desde los principales mercados internacionales, también ha permitido el crecimiento y la diversificación de la oferta exportable. El día de hoy, desde la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, queremos compartir con ustedes, estimadas y estimados participantes, las proyecciones para el crecimiento del último trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026, mediante un análisis de lo acontecido durante el periodo 2014-2024. ¿Por qué es importante esto? Porque normalmente nosotros tenemos la información de todos los bancos centrales y de las entidades oficiales que proveen la información sobre el comercio exterior en un periodo de 3 o 4 meses después de haber cerrado. O sea que en este momento no tenemos toda la información de todas las fuentes de Centroamérica. Por eso es importante que veamos cuál va a ser la proyección estimada para el último trimestre del 2025 y el primer trimestre de 2026. Para esto contaremos con la participación de los magísters Michael Marenco y Axel López Cerrato, quienes son investigadores del Departamento de Investigación y Análisis del Centro de Estudios para la Integración Económica. Sin más, los dejo con ustedes agradeciendo su interés en esta actividad. Muchas gracias. Muy buenos días, un gusto poder saludarles. Es un placer estar reunidos acá para analizar, para estudiar, para revisar las proyecciones de crecimiento de Centroamérica, tanto para el cuarto trimestre de 2025 como para el primer trimestre de 2026. Entonces, sin mayor dilación, vamos a iniciar con un poco de la presentación. Bien. La estructura de la presentación va a estar orientada a 5 elementos estratégicos. El primero, mostrar una breve introducción de cuáles van a ser los puntos que se van a abordar. En tanto hablamos del segundo elemento, que vendría siendo el entorno económico y sus implicancias en el comercio de Centroamérica. Asimismo, las variables relevantes para las exportaciones de Centroamérica que fueron consideradas para la construcción del modelo, que permitió, por supuesto, las perspectivas de crecimiento. Y 4, las perspectivas del comercio de Centroamérica analizadas, tanto a nivel regional como por país, para el cuarto
trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026. Finalmente, la última sección abordaría la parte de conclusiones, los elementos más relevantes dentro de las proyecciones mismas. Una breve introducción. Cuando hablamos de comercio centroamericano, hablamos de diferentes elementos, ¿verdad? Hablamos de crecimiento económico, hablamos de comercio y guardan un vínculo desde la forma misma de la ecuación del Producto Interno Bruto, donde las exportaciones tienen un rol relevante. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos entonces un primer indicio de la relevancia del comercio para el crecimiento económico. Ahora, Centroamérica es una región cuya dinámica económica en ese sentido está estrechamente vinculada a lo que ocurre más allá de su frontera, es decir, cualquier elemento que sucede en términos geopolíticos, geoeconómicos, tiene incidencia, por supuesto, en el mercado regional. Y esto no es casual, no es algo que solo sea para el caso de Centroamérica, para el caso de la región. La literatura económica, por ejemplo, ha documentado ampliamente el rol del comercio exterior como un motor de crecimiento, de las teorías de crecimiento endógeno incluso. Ahora, de los modelos de crecimiento de Solow, por ejemplo, las exportaciones no solo son simplemente el resultado de una economía que produce más, que está generando más, no, sino también que funcionan como un mecanismo que impulsa la productividad de adentro. Es decir, a través de la transferencia de tecnología, a través de la transferencia y especialización del trabajo, la especialización productiva, por supuesto, la diversificación productiva y el aprovechamiento de las economías de escala. Entonces, todos estos elementos al final del día permiten exportar, pero también aprender a hacerlo, una especialización del trabajo, como lo planteaba Adam Smith. Diversos estudios alrededor de esto, tanto empíricos, han encontrado además un vínculo positivo y significativo entre el desempeño exportador y el crecimiento del producto, particularmente en economías pequeñas y abiertas como la centroamericana. En estas economías el comercio exterior no es un indicador más, como ya se mencionaba anteriormente, es un termómetro de crecimiento del empleo, de la estabilidad. Por eso, anticipar el comercio, anticipar el flujo, la dinámica comercial, no es solamente un ejercicio académico, no se torna solamente un ejercicio intelectual, es una herramienta de política que permite, por supuesto, a los policy makers tomar decisiones. Si no se anticipa el comercio, se reacciona tarde. Entonces, por eso, reaccionar tarde tiene costos reales para las empresas, para los gobiernos, para los trabajadores de la región. Entonces, en este marco, el Centro de Estudio por la Integración Económica de la SIECA ha presentado hoy las perspectivas de comercio para la región, para los 2 trimestres, como se mencionó anteriormente. Bien, un poco de contexto del entorno económico, su implicancia y en el comercio centroamericano, ¿verdad? Centroamérica es una región cuya dinámica económica está estrechamente vinculada con diversos elementos. Hablamos de factores externos, demanda externa, precios internacionales, incertidumbre global, todo lo que se mencionó anteriormente. Desde los modelos de crecimiento, como se dijo, todo esto está completamente vinculado. Pero aquí viene lo interesante. Los factores externos, como la demanda externa, generan, por supuesto, mayor demanda de importaciones, por supuesto, en tanto hablamos de mayor ingresos disponibles. Si hay mayor ingresos disponibles, si a estas economías con las cuales Centroamérica guarda estrecha relación tiene un mejor desempeño económico, un mejor desempeño macroeconómico, eso se traduce en mayor demanda agregada, mayor requerimiento de bienes y servicios, en este caso de bienes, y por lo tanto, al ser un socio principal de estas economías, pues se traduce en mayor demanda de importaciones y por supuesto eso aumenta las exportaciones de la región. Lo mismo sucede con los precios internacionales, en tanto hablamos que alteran los términos de intercambio y el valor exportado. Y todo esto genera, por supuesto, efectos heterogéneos en la estructura exportadora. Por supuesto, la volatilidad de esto va a marcar un ritmo en la demanda externa. La incertidumbre global también va a jugar un rol relevante porque, por supuesto, va a marcar, va a definir el comportamiento del ciclo económico, si hablamos de periodos de auge, periodos de recesión, periodos de recuperación, etc. Lo mismo sucede cuando hablamos del entorno económico. Perdón, acá. Factores internos. Mencionamos en la filmina anterior que habían factores externos que iban a delimitar, por supuesto, el ritmo y el comportamiento. Y esto no solamente se habla de la literatura económica,
donde estos elementos tienen una incidencia real sobre la demanda de bienes y servicios, también los factores internos como la actividad económica. Y esto está estrechamente vinculado con un indicador que nosotros utilizamos para la construcción de las proyecciones, que es el índice mensual de actividad económica, que captura toda esta dinámica a nivel mensual. Entonces, mayor producción y oferta exportable se traduce en aumento de las exportaciones regionales, por ende. El tipo de cambio real, en tanto hablamos que el tipo real captura la dinámica de los precios, el fenómeno inflacionario, ¿verdad? Una depreciación del tipo de cambio real mejora la competitividad relativa de los precios. ¿Por qué? Porque los precios relativos de los bienes internos se tornan entonces relativamente más baratos que los precios externos. Entonces, eso entonces genera un aumento de las exportaciones en volumen, es decir, mayor demanda de bienes. Factores estacionales, por supuesto, toda la dinámica económica responde a factores estacionales. No solamente hablamos de determinados sectores, sino que por supuesto hablamos del ciclo de producción, la cosecha, elementos de demanda, por ejemplo, momentos festivos, festividades, celebraciones, todo esto, por supuesto, es proclive a generar mayor demanda de bienes y servicios en la dinámica interna y por ende, por supuesto, mayor requerimiento de factores de producción. Ahora, ¿cuál ha sido la dinámica de comercio en la región de las exportaciones de bienes de Centroamérica? Pasamos en 2014 de 37.213.8 millones de dólares a 55.000 millones de dólares. Ahora, este crecimiento, si bien ha sido exponencial, desde 2014 a 2024, esto ha representado un crecimiento acumulado de 47% y una tasa interanual promedio de 4%. En términos absolutos, entonces, se dice que la región genera hoy 18.000 millones más en exportaciones de bienes que hace 10 años, pero la trayectoria no ha sido completamente lineal. En el gráfico podemos apreciar aproximadamente tres fases. Una primera, una fase de contracción, acá la podemos observar muchísimo en la parte no de valores absolutos como estamos acá, sino en la variación interanual. Entonces, observamos tres fases. Una primera fase de contracción, que vendría siendo en 2015, entre 2015 y 2016, cuando los precios internacionales de las materias primas cayeron y el dinamismo global se moderó. Una segunda fase de recuperación, que vendría siendo aproximadamente entre 2017 y 2019, con un máximo prepandémico de 39.537 millones de dólares en 2019. Y una tercera fase que marcaría perfectamente el shock que se realizó o que se dio de 2020 por la pandemia de COVID-19 y el rebote extraordinario que podemos observar en 2021, un crecimiento de 28.5%, que vendría siendo el máximo histórico, pero por supuesto, esto vencería el efecto rebote post-pandemia. Entonces, dos datos estructurales merecen atención. Si observamos el gráfico, a lo largo del periodo, las exportaciones extrarregionales representaron en promedio 73.2% del total, mientras que el comercio intrarregional aportó alrededor del 26.8% en promedio en estos 10 años. En esta composición, entonces observamos esta dinámica de cuánto se envía hacia afuera y cuánto se envía hacia adentro. La determinación del comercio. A continuación estaríamos hablando de las variables relevantes para las exportaciones de Centroamérica que fueron útiles. Nosotros hablamos anteriormente un poco de las pinceladas a nivel teórico y el vínculo a nivel teórico, pero falta precisar cuál fue el cálculo, cuál fue el resultado en el contexto actual. Para eso, el ingeniero López estaría desarrollando muchísimo mejor estos puntos. Muchísimas gracias, Michael. Y bueno, como decía el ingeniero Marenco, ahora vamos a ver la sección número 3, el cual aborda las variables relevantes para explicar el comercio centroamericano. En este caso, no solo se trata de pronosticar, digamos, en este caso las exportaciones, sino que también tratar de explicar cuáles son sus determinantes. Para ello, se elaboró también un modelo llamado ARDL, o modelo autorregresivo de rezagos distribuidos, para estimar cuáles son los coeficientes de corto plazo o las elasticidades, de corto plazo de ciertas variables relevantes en la literatura, como mencionaba el ingeniero Marenco. Entre este set de variables se encuentran los precios del petróleo WTI, el West Texas, de referencia para Centroamérica, el tipo de cambio real, el índice mensual de actividad económica para Centroamérica, así como la producción industrial de Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial.
Asimismo, se tiene un índice de incertidumbre política mundial y los precios de las materias primas no relacionadas con el petróleo. En este caso, los resultados fueron que el valor de las exportaciones fue sensible a los precios internacionales, particularmente a los precios del petróleo. Según este modelo, un aumento aproximadamente del 1% de los precios del petróleo afectan en aproximadamente un 0.3% el aumento de las exportaciones. Esto a corto plazo, como he indicado. Asimismo, el tipo de cambio real que mide la competitividad relativa de los precios en las exportaciones de Centroamérica también tuvo un impacto positivo y estadísticamente significativo, donde un aumento del tipo de cambio real, es decir, una depreciación real, afecta positivamente al valor de las exportaciones. Por supuesto que el índice mensual de la actividad económica, que mide el pulso de la actividad económica a nivel regional y a nivel de Centroamérica, como ya se mencionaba, una mayor producción aumenta también la oferta exportable, por lo cual nos beneficia también en nuestras exportaciones. Asimismo, tenemos la producción industrial de Estados Unidos, que si bien es cierto que tuvo una incidencia positiva, sin embargo, hubo una incertidumbre mayor estadísticamente hablando. En el caso de incertidumbre mundial y en los precios de las materias primas no tuvieron resultados estadísticamente significativos, por lo cual podríamos incidir de que la economía centroamericana, en este caso el comercio centroamericano, es resiliente a variables como la incertidumbre mundial, asimismo como establecía la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano. Siguiente, por favor. Y bueno, para esto también las variables relevantes tenemos dos sets, el entorno externo y el entorno interno. Dentro del entorno externo también tenemos el crecimiento económico de los principales socios comerciales. En este caso, extrarregionales, los cuales son Estados Unidos, como había mencionado, con una participación aproximadamente de un 40% sobre nuestras exportaciones. Y también la Unión Europea con una participación aproximadamente de un 14%. Entonces, según datos del Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos podría cerrar su crecimiento económico en 2025 en un 1.8% y tendría una leve desaceleración para 2026 a 1.7%. En el caso de la Unión Europea, se espera que el crecimiento económico sea de un 1.2% al cierre de 2025 y que se acelere hasta un 1.5% para el año 2026. Y esto es un factor, un driver relevante para la economía centroamericana, puesto que, como ya se había explicado, un mayor ingreso, una mayor demanda por parte de estos países, que son nuestros principales socios comerciales, apoyan nuestras exportaciones. En el panel B se puede observar también el índice de incertidumbre global, donde ha tenido una variación de 89.5% para 2025, o sea, está en su máximo histórico. Pero como ya se ha evidenciado, esta variable no tuvo un efecto muy significativo sobre nuestras exportaciones, por lo cual podríamos decir que somos resilientes ante la incertidumbre global, por lo menos a corto plazo. Siguiente, por favor. Asimismo, dentro de las variables externas están los precios de los commodities no energéticos y el precio spot del WTI o el West Texas de referencia para Centroamérica. En el caso de los commodities, este ha tenido bastantes fluctuaciones durante la última década, pero se ha venido estabilizando principalmente durante 2024 y 2025, donde en esta última tuvo un crecimiento de aproximadamente un 7%. En el caso del spot del precio del petróleo WTI, para 2025 cerró con un decrecimiento de un 14.5%, es decir, el precio se ubicó entre 60 y 70 dólares por barril. Y para 2026, específicamente enero, había tenido también una variación negativa de 8.3%, es decir, un decrecimiento. Siguiente, por favor. Asimismo, tenemos el entorno interno, que también ha sido favorable para la región. En este caso, se midió el crecimiento promedio del índice mensual de la actividad económica, como he dicho, y mide el impulso de la actividad económica dentro de la región. Y para 2025, tiene un crecimiento de 4.2% con respecto al año pasado.
Otra variable relevante también es el tipo de cambio real, que podemos dividirlas prácticamente en dos fases. En el año 2023 y 2024 hubo una apreciación real, por lo cual podría ser un freno a nuestras exportaciones durante ese periodo. Sin embargo, en 2025, la mayoría o casi la totalidad de sus economías, desde Costa Rica hasta Panamá, sufrió una depreciación real, en este caso, de aproximadamente un 1.4%, por lo cual este podría ser uno de los drivers que apoyaría nuestras exportaciones, por lo menos para 2025. Ahora, en la sección 4 vendrían las perspectivas del comercio para Centroamérica. Primero iniciaríamos con el bloque de proyecciones al cuarto trimestre de 2025, es decir, para finalizar el año. Y como ya hemos mencionado, tenemos tanto variables externas como variables internas. Y una de las variables internas relevantes es la estacionalidad de las exportaciones y por supuesto que también la tendencia. Pero en este caso, como nos estamos enfocando al cuarto trimestre de 2025, vamos a hacer lupa o énfasis ya para el último semestre. Entonces, prácticamente aquí podemos ver la foto del comportamiento estacional, es decir, aquellos patrones que se repiten año con año dentro de cada mes para nuestras exportaciones. En el caso de Centroamérica, durante el segundo semestre, las exportaciones muestran aumentos moderados con un máximo de un 2.4% en julio. Sin embargo, hacia el final del año tiende a disminuir, alcanzando una caída promedio de un 8.2%. Esto para el mes de diciembre. Entonces, en este caso, debido a este patrón histórico, las exportaciones suelen desacelerarse para el cuarto trimestre de cada año en sí. En sí, digamos, como que no es un decrecimiento, sino que es un patrón que se repite, como he dicho anteriormente, cada año. Entonces, hay que tener en cuenta también la tendencia creciente que ha venido trayendo las exportaciones. Es decir, no es una caída, sino que lo tratamos como una desaceleración ya a final de año. Entonces, en la siguiente filmina, podemos observar ya las estimaciones, las proyecciones a final del año 2025, en comparación también con 2024 en términos absolutos. En el caso de Centroamérica, finalizaría el año con 61.738 millones de dólares, equivalente a 6.689.5 millones de dólares más en comparación con 2024. Asimismo, podemos descomponer las exportaciones en dos mercados, en el mercado extrarregional y el mercado intrarregional. En el caso del mercado extrarregional, esperaríamos cerrar en 45.234.4 millones, es decir, 5.715.3 millones de dólares más en comparación al año previo. En el caso del interregional, esperaríamos cerrar en 16.503. La anterior, por favor. 3.670, perdón, en Centroamérica. Esperaríamos cerrar en la intrarregional en 16.503.6 millones, es decir, 974.2 millones de dólares más que el año anterior. Siguiente, por favor. Ahora, también aquí podemos observar el patrón estacional de las exportaciones en Costa Rica, donde en el segundo semestre las exportaciones se mantienen relativamente estables, como se puede observar en el gráfico, con un leve aumento en octubre, aproximadamente de un 1.1%. Con respecto a la tendencia estimada. Hacia el final del año se registra una caída importante con una disminución de 8.7% en diciembre. Igual lo mismo con respecto a su tendencia estimada. En este caso, en la siguiente filmina se puede observar cómo se esperaría que cierre las exportaciones de Costa Rica en valor en el año 2025. Se espera que un total de 22.608.4 millones. Y esto es un hito al final para Costa Rica, puesto que está superando la barrera de los 20.000 millones de dólares en exportaciones. Esto sería agregar 2.688.6 millones de dólares con respecto al año 2024. Asimismo, por mercado, en el extrarregional, tendríamos 18.930.5 millones al finalizar 2025, equivalente a 2.485.7 millones con respecto al año previo. Y en el interregional cerraríamos con 3.677.8 millones, es decir, 202.9 millones con respecto al año anterior. Siguiente, por favor.
En el caso de El Salvador, también aquí podemos observar el comportamiento estacional de las exportaciones. En sí, las exportaciones registran un fuerte aumento en julio, es decir, de un 11.1% con respecto a su tendencia estimada. Posteriormente se desaceleran durante el resto, del resto del semestre, perdón, con una caída de 11.4% en diciembre, por lo que podríamos decir que hay un efecto compensatorio entre estos 2 meses, estacionalmente hablando. Y en la siguiente filmina tenemos las proyecciones para el cierre de 2025, es decir, el cuarto trimestre, que finalizaría con 6.793.6 millones, es decir, con 346 millones de dólares más con respecto al año 2024. En el caso por mercado, el extrarregional finalizaría con 3.156.8, es decir, 65.6 millones de dólares más con respecto al año previo. Y el interregional en 3.636.8 millones, es decir, 280.4 millones de dólares más con respecto al año anterior. Y cabe destacar también de que en este caso El Salvador, la ponderación del comercio interregional es mayor que el comercio extrarregional. En este caso, su contribución es de aproximadamente un 53%. Siguiente, por favor. En el caso de Guatemala, las exportaciones registran un leve aumento en julio de aproximadamente un 1.1% con respecto a su tendencia estimada, y a partir de agosto se observa una caída que alcanza su máxima contracción en octubre con aproximadamente un 8.1%. Esto, pues, de efecto estacional que se repite año con año. Para Guatemala se esperaría la siguiente cifra. Siguiente, por favor. Finalizaría el año con 15.529.8 millones de dólares, es decir, 973.1 millones de dólares más con respecto al año 2024. Por mercado, en el extrarregional tenemos de una cifra de 9.518.3 millones, es decir, 645.3 millones de dólares más con respecto al año previo. Y para el mercado interregional finalizaría en 6.011.5 millones, es decir, 327.8 millones de dólares más con respecto al año anterior. En el caso de Honduras es un caso bastante particular porque depende mucho de los precios de los commodities, de materia prima, en este caso particularmente el café. Entonces el comportamiento estacional de Honduras es bastante marcado, es bastante cíclico, como podemos observar. Entonces, para el segundo semestre, las exportaciones presentan caídas estacionales en varios de los meses. De hecho, casi en la totalidad, en promedio, durante el periodo de referencia. La mayor contracción se observó en octubre con aproximadamente un 18.6%, por lo que también podríamos esperar una desaceleración dentro del último trimestre. Y en este caso, Honduras finalizaría con la siguiente cifra, con 6.690.6 millones de dólares, es decir, con 1.052.3 millones de dólares más con respecto al año 2024. Por mercado extrarregional, tendríamos 5.061.2 millones, es decir, 981.7 millones de dólares más con respecto al año anterior. Y en el mercado interregional, tendríamos una suma de 1.629.4 millones, es decir, de 70.5 millones de dólares más con respecto al año previo. Siguiente, por favor. Ahora, con Nicaragua tenemos un patrón, digamos, bastante homogéneo entre cada uno de los países. Las exportaciones registran también aumentos en julio de aproximadamente un 3.4% con respecto a su tendencia, y a partir de septiembre se observa una caída que alcanza su mayor contracción en diciembre de aproximadamente un 12.3%. Nicaragua en este caso finalizaría con las siguientes estimaciones. Para 2025 se espera un total de 8.742.9 millones, es decir, de 1.221 millones de dólares con respecto al año 2024. Por mercado, en el extrarregional finalizaría con 7.296.2 millones, es decir, 1.138.7 millones de dólares más con respecto al año anterior. Y en el caso del comercio, de las exportaciones interregionales, se esperaría un cierre de 1.446.7 millones de dólares, es decir, 82.3 millones de dólares más con respecto al año anterior.
En el caso de Panamá, también aquí podemos observar el comportamiento estacional, pero principalmente en octubre registra un aumento de las exportaciones de aproximadamente un 6.2% con respecto a su tendencia. En diciembre presenta la mayor caída del semestre, con un 14.2% menos con respecto a su tendencia siempre estimada año con año. En el caso de Panamá, finalizaríamos con las siguientes cifras. En 2025 se espera un cierre de 1.372.6 millones de dólares, equivalentes a 408.3 millones de dólares más con respecto a 2024. En el caso del comercio extrarregional, este podría finalizar en 1.271.3 millones, es decir, de 398.2 millones de dólares más con respecto al año previo, y el interregional en 101.3 millones, equivalente a 10.2 millones de dólares más con respecto al año anterior. Entonces, en la siguiente filmina, como podemos observar, hasta el momento hemos dado valores absolutos, es decir, cuál es la diferencia en millones de dólares entre 2025, al cierre de 2025 que esperamos contra lo que efectivamente se exportó en el año 2024. Sin embargo, aquí tenemos cuáles van a ser las variaciones, en este caso las variaciones relativas, es decir, el crecimiento de Centroamérica para cada uno de los países, también a nivel total, a nivel extrarregional y a nivel interregional. En el caso de Centroamérica, de manera general, esperamos un crecimiento de un 12.2% con respecto al año anterior. Y en este caso viene explicado principalmente por el mercado extrarregional porque representa aproximadamente el 73% de las exportaciones totales. Y en este caso, su complemento, aproximadamente un 30%, viene explicado por el comercio interregional, que va a crecer un 6.3%. Para en el caso del comercio total por país, Costa Rica se esperaría que crezca un 13.5%, en El Salvador un 5.4%, Guatemala un 6.7%, Honduras un 18.7%, siendo el más elevado de Centroamérica después de Panamá. Nicaragua en este caso se esperaría que cierre en 16.2% y Panamá con un 42.3%. En el caso de extrarregional, también por país, Costa Rica se espera un cierre de un 15.5% de crecimiento, El Salvador de un 2.1%, Guatemala de un 7.3%, Honduras de 24.1%, Nicaragua de un 18.5% y Panamá en un 45.6%. Y por último, en el caso del comercio interregional, también tenemos perspectivas positivas para el cierre de año, donde Costa Rica finalizaría con un 5.8% de crecimiento, El Salvador de un 8.4% y, bueno, Guatemala con un 5.8%, Honduras con un 4.5%, Nicaragua con un 6% y Panamá con un 11.2%. Y cabe destacar que todos estos crecimientos van en línea con el monitoreo trimestral que la Secretaría lleva, por lo menos hasta ahorita, hasta el tercer trimestre del año 2025. Entonces van en línea y no se desvían mucho de las perspectivas que tenemos para el cierre de este año. Bueno, en la siguiente tenemos nuestros pronósticos prácticamente a corto plazo para el primer trimestre del año 2026. Y aquí le dejo la palabra al ingeniero Michael Marenco para que nos explique las perspectivas a corto plazo para este periodo. Muchísimas gracias, estimado Axel, gracias por esa referencia. Bien, en el caso de Centroamérica, igual, la dinámica ha sido, para las perspectivas del primer trimestre, se estará presentando un poco la dinámica del ciclo económico, ¿verdad? En este caso, la tendencia de las exportaciones para Centroamérica durante el primer semestre, dado que el ingeniero López mencionó la tendencia o la dinámica de la tendencia de exportaciones durante el segundo semestre de 2025. Entonces, veamos, para Centroamérica, al primer trimestre de 2025 se totalizaron 15.058 millones de dólares. Para el 2026, el primer trimestre, se totalizan 16.106 millones de dólares, es decir, una variación interanual en términos absolutos de 1.048.5 millones de dólares. Para el mercado extrarregional, de 11.042 millones a 11.918 millones,
es decir, 875.9 millones de dólares, para el intrarregional de 4.015 millones de dólares a 4.188 millones de dólares, es decir, una variación absoluta de 172.6 millones de dólares. Pero es precisamente ahora donde vamos a observar un poco más el comportamiento estacional de las exportaciones. En el caso de Costa Rica, la economía con mayor nivel exportador en la región, en términos absolutos, su patrón estacional en el primer semestre se puede observar que es pronunciado. Enero registra una caída de 11.9, la más marcada de todo el semestre, mientras que en marzo repunta con 11.9 y mayo alcanza 11.5. Es un perfil, en este caso marcado como de V. Cada digamos, impacto, cada recuperación, en este caso se da para el primer trimestre, luego, por supuesto, de lo que vendrían siendo las fiestas y todo el comportamiento de final de año. Y esto es coherente con la estructura exportadora de Costa Rica, dominada por dispositivos médicos, productos farmacéuticos, sectores con ciclos de producción y despacho que se reactivan con fuerza, como ya se ha mencionado, durante el primer trimestre, luego del cierre de diciembre. Entonces, para el caso de Costa Rica, se pasa de 5.150 millones de dólares alcanzados en el primer trimestre de 2025 a 5.654 millones de dólares que se alcanzarían en el primer trimestre de 2026, según las proyecciones de la Secretaría, es decir, una variación absoluta de 503.5 millones de dólares. Y esto representa un crecimiento casi en su totalidad, impulsado por el componente extrarregional, que como ya mencionaba el ingeniero López, tiene aproximadamente el 70% de participación y crecería alrededor de 483.2 millones de dólares, pasando de los 4.248 millones de dólares a los 4.731 millones de dólares. Para el caso del mercado intrarregional, este componente tendría un crecimiento de 20.3 millones de dólares, pasando de los 902.5 millones de dólares a los 922.8 millones de dólares. Bien, para el caso de El Salvador, en términos, se estima que, bueno, se puede observar igual una tendencia un poco más heterogénea, marcada por 2 meses, donde se alcanzó un crecimiento de 7.4, 7.8, en este caso, enero como se ha marcado como común denominador en toda la dinámica de los demás países, por supuesto, como un periodo de recuperación en el primer trimestre, luego de las actividades con mayor repunte al finalizar el periodo. Entonces, en este caso, los dos picos serían marzo y mayo, 7.4 y 7.8, y la contracción en enero de menos 2.8. Bien, entonces para el caso de El Salvador, de 1.681.3 millones de dólares reportados en el primer trimestre de 2025, alcanzaríamos los 1.771.2 millones de dólares, es decir, eso representaría un crecimiento de 89.9 millones de dólares. El componente extrarregional alcanzaría un crecimiento de 51.8 millones de dólares, pasando de los 777.7 millones de dólares a los 829.5 millones de dólares. En el caso del intrarregional, de 903.6 millones de dólares se alcanzarían los 941.7 millones de dólares, es decir, 38.1 millones de dólares más que en el periodo anterior. El comportamiento estacional de Guatemala, igual, vamos a observar que la economía más grande de la región, en este caso Guatemala, muestra un patrón estacional con una leve caída en enero de apenas 2.7% y un fuerte repunte en marzo de 12.9%. A diferencia de lo que observamos en Honduras o Nicaragua, la recuperación de Guatemala después de enero es un poco más gradual, en otros casos era como más marcada, más abrupto el cambio, lo que refleja, por supuesto, la diversificación de la canasta exportadora, café, azúcar, banano, palma africana y manufacturas que tienen ciclos que son distintos y que se superponen uno al otro, como mencionaba el ingeniero López,
En el caso de Honduras, por ejemplo, el ciclo económico era muchísimo más marcado, o mejor dicho, el componente estacional del comercio era un poco más marcado por la dominancia, en este caso, del café. O sea, la siguiente. Bien, en el caso de Guatemala, durante el primer trimestre de 2025 se alcanzaron 4.010 millones de dólares. Para el primer trimestre de 2026 se alcanzarían los 4.159 millones de dólares y eso representaría un crecimiento de 149.1 millones de dólares. Ahora, para el componente extrarregional de los 2.575 millones de dólares, pasaríamos a los 2.652 millones de dólares. Eso representaría un crecimiento absoluto de 77.6 millones de dólares. En tanto hablamos del componente intrarregional de 71, con un crecimiento de 71.5 millones, que contribuirían de forma relativamente equilibrada, pasando de los 1.435 a los 1.506. Y esto, por supuesto, sería consistente con la doble inserción de Guatemala en mercados globales y regionales. Para el caso de Honduras, como ya se mencionó en el caso anterior, para las estimaciones al cuarto trimestre de 2025, podemos observar el comportamiento estacional que también está marcado, no solamente en el segundo semestre, sino también en el primer trimestre. Honduras entonces presenta este patrón que estacional es mucho más favorable del primer trimestre, por supuesto. En este caso, de dos meses, marzo y mayo, perdón, vendrían siendo positivos, con 20.4, 20.9, todos son positivos en el primer semestre, pero por supuesto esto alcanzarían los picos. Y este comportamiento responde principalmente a los ciclos de exportación de café, como ya mencionaba el ingeniero López, de palma africana, que se concentran con fuerza en el primer semestre. Honduras, vale la pena resaltar que es la economía centroamericana más dependiente de estos productos en su componente extrarregional, pues por supuesto lo que implica que tanto el dinamismo estacional como la exposición a variaciones de los precios internacionales repercutan en su dinámica exportadora per se. Ahora, cuando hablamos de cuánto es lo que va a crecer, en este caso Honduras pasaría de 1.958 millones de dólares a 2.082 millones de dólares, lo que representaría un crecimiento de 124 millones. Dentro del componente extrarregional pasaría de 1.565 millones de dólares a 1.681 millones de dólares, es decir, 96 millones de dólares adicionales. En el mercado intrarregional colocó 393.4 millones de dólares y se alcanzarían 421 millones de dólares, es decir, 28 millones de dólares en crecimiento absoluto. Bien. Para el caso de Nicaragua, podemos observar que muestra un perfil estacional con una caída mínima en enero de 2.1%, seguido por una recuperación que se acelera un poco más hacia marzo, donde se registra un crecimiento de 19.8%. Nicaragua, vale la pena resaltar, es el segundo más alto de la región en este mes. Durante marzo, si pudimos notar, todos tenían este comportamiento de recuperación, ¿verdad?, en el primer trimestre, pero principalmente el pico se daba en marzo. Y Nicaragua es el segundo que alcanza el valor más alto en este mes. Lo que adelanta, por supuesto, el nivel de concentración exportadora al inicio del trimestre. Y esto es coherente con su estructura de exportaciones, donde, por ejemplo, la carne bovina, el café y el azúcar, pues tienen ciclos que se reactivan temprano en el año. Claro, por supuesto, observando y atendiendo al ciclo de cada producto específico. En cuanto a las estimaciones para el primer trimestre de 2021, se espera que alcancen los 2.139.5 millones de dólares, lo que representaría un crecimiento en valores en términos absolutos o en valores de 115.5 millones de dólares. Para el mercado extrarregional, 1.770.6 millones de dólares, es decir, un crecimiento de 100.4 millones de dólares. Para el intrarregional, se alcanzarían los 368.9 millones de dólares, pasando de los 353.8 millones de dólares, es decir, 15.1 millones de dólares más,
provenientes del mercado intrarregional. Igual si observamos la dinámica de Panamá, en el caso de Panamá, también presentó un patrón estacional un poco más errático, un poco más volátil en el primer trimestre. Enero registra la caída más pronunciada de todos los países dentro de este mes, por supuesto, con 10.1%, mientras que marzo repunta con fuerza con un 18.6%. Y esta amplitud que observamos entre un resultado en un mes y el otro es la mayor amplitud, digamos, es la mayor brecha registrada para todos los países, por supuesto. Y esto obedece a un comportamiento un poco más volátil de la dinámica económica. Y esta volatilidad va a responder, claro está, a particularidades de las exportaciones panameñas, con mayor peso en actividad portuaria, reexportaciones, el comercio de zona libre franca, las dinámicas que presenta, por supuesto, dinámicas mensuales muchísimo más sensibles a factores logísticos, a factores del ciclo de comercio internacional, a diferencia, por supuesto, de sus pares centroamericanos, que la volatilidad es un poco más marcada por ciclos de cosechas agrícolas, etcétera, etcétera. Ahora, si hablamos de las proyecciones al primer trimestre, en el caso de Panamá se alcanzarían los 299.5 millones de dólares, y esto representaría un crecimiento de 50.4 millones de dólares, pasando de los 249.1 millones de dólares. En el mercado extrarregional tendríamos un crecimiento de 49.4 millones de dólares, es decir, se alcanzarían entonces los 273 millones de dólares. Para el caso del intrarregional, la dinámica es un poco más reticente, en este caso, con un crecimiento en valores de 0.9 millones de dólares, pasando los 25.5 millones de dólares a los 26.4 millones de dólares. De manera que si observamos el panorama completo, identificaríamos, en este caso, todo el cuadro, toda la fotografía de las estimaciones al primer trimestre de 2026. De manera que en valor total, las exportaciones, observamos que Panamá tendría el mayor crecimiento de 20.2%, Nicaragua, Honduras y Guatemala sería de 5.7, 6.3, 3.7 respectivamente, El Salvador de 5.3 y Costa Rica de 9.8, de manera que el primer lugar lo obtendría Panamá, el segundo Costa Rica y el tercero en este caso sería Honduras. Los valores absolutos los observamos en las filminas anteriores. Ahora, si hablamos en términos regionales, 6.8 sería el crecimiento alcanzado, estimado para el primer trimestre de 2026 de toda Centroamérica. Para el componente extrarregional, para toda Centroamérica sería de 7.8, siendo también Panamá quien tendría mayor dominancia en términos de variación relativa, 22.1%. Y Costa Rica sería el segundo con 11.4%. Como podemos observar, en valores absolutos, el primer lugar lo obtiene Costa Rica con 4.731 millones de dólares, pero en términos relativos sería Panamá. El tercer mayor valor, en este caso en términos relativos, lo obtendría El Salvador con 6.7%. Luego le seguiría Honduras con 6.1%, le sigue Nicaragua con 6% y finalmente Guatemala con 3%. Para el mercado intrarregional se estima que alcance una tasa de variación de 4.3%, en este caso impulsada principalmente por Honduras con una variación relativa de 7.1%, en tanto hablamos que en términos absolutos el mayor crecimiento lo alcanzaría a Guatemala con 1.506.9%, o el mayor valor alcanzado, ¿verdad? La mayor variación relativa, en este caso la obtendría Honduras, la primera. La segunda la obtendría El Salvador con Nicaragua con 4.3, seguido de El Salvador con 4.2. Finalmente sería Panamá con 3.6, un poco más marcada esta diferencia, ¿verdad?, el comportamiento en el mercado intrarregional con el comportamiento en los demás mercados. Y finalmente Costa Rica con una dinámica o una variación relativa de 2.2%. Bien, para finalizar, abordaré entonces las conclusiones de esta presentación.
En este caso, la región podemos sintetizar, ¿verdad?, que exporta más, pero sigue siendo vulnerable, por supuesto, y esa quizá es la síntesis, digamos, que se podría alcanzar, es decir, la región es vulnerable, por supuesto, como cualquier región en el mundo, vulnerable a shocks externos, a variaciones del ciclo económico, pero también al componente estacional de la misma estructura productiva que tenga. En ese caso, el desempeño exportador regional mantiene una alta dependencia del ciclo externo, particularmente de la demanda de Estados Unidos y de los precios internacionales. Al cuarto trimestre de 2025 se proyecta un crecimiento total de 12.2%. En este caso, este crecimiento sería equivalente a 61.738 millones, impulsado principalmente por el componente extrarregional, que como se mencionó, alcanza alrededor del 74% del total, lo que mantiene la exposición de la región, o mantiene un mayor nivel de exposición de la región frente a shocks globales. El comercio interregional, en cambio, ha demostrado ser un poco más estable, ser un estabilizador. Creció, como se mencionó, 4.6% en 2024, pudimos observar en el gráfico, cuando el extrarregional pues tenía una caída y proyecta un crecimiento positivo para 2026. Entonces, su peso sigue siendo limitado, pero su comportamiento es un poco más consistente, más resiliente a los shocks. Entonces, esa es la importancia, o de ahí viene la importancia de separar o analizar por separado los mercados en este caso. En este contexto, las perspectivas de corto plazo son favorables para el cuarto trimestre de 2025. Se proyecta un crecimiento de 12%, que ya se ha mencionado, impulsado principalmente por el componente extrarregional. En este caso, Panamá, Honduras y Nicaragua liderarían las tasas de crecimiento y Costa Rica mantendría el mayor nivel exportado. Adicional, para el primer trimestre de 2026, se anticipa una moderación hacia el 6.8% alcanzado en términos interanuales. Esto, si lo observamos, no es un deterioro, sino una normalización en un entorno externo un poco más incierto, ¿verdad? El comportamiento por país, observamos que fue un poco más heterogéneo. Panamá, Honduras y Nicaragua lideraban tasas de crecimiento, mientras que Costa Rica mantenía, en términos generales, el mayor nivel exportado, en términos pues, absolutos, de la región. Y la lectura de fondo es que mientras el sector externo siga siendo el principal motor de comercio centroamericano, pues los ciclos globales seguirán determinando el desempeño exportador o incidiendo en el desempeño exportador. Por lo tanto, uno de los elementos interesantes, un mayor dinamismo extrarregional, que se observó un mayor dinamismo extrarregional que intrarregional, marcado por supuesto por la misma heterogeneidad que observamos anteriormente. Finalmente, la estructura exportadora continúa concentrada en mercados extrarregionales, que es lo que se mencionó anteriormente. Entonces, lo que mantiene la exposición a shocks globales, el comportamiento y las expectativas, tanto para el cuarto trimestre como para el primer trimestre, pudimos observar que fueron positivas y con algunos países dominando, como Panamá en términos relativos, Honduras, Nicaragua y Costa Rica en términos absolutos. Muchísimas gracias. Cualquier consulta, estamos por acá a la orden. Gracias. Un comentario, bueno, los resultados un poco más desarrollados de esta presentación obedecen a un policy brief que el Centro de Estudios para la Integración Económica Centroamericana de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana acaba de publicar, Perspectivas del Comercio de Bienes de Centroamérica para el cuarto trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026, así como otros estudios que el Centro de Estudio ha realizado, publicaciones anuales, como el Informe Económico Regional o publicaciones mensuales que ya mencionaba el ingeniero López, como el Monitor de Comercio y entre otras estadísticas, ¿verdad?, publicadas por el Centro de Estudio. La pueden encontrar acá, escaneando el código QR, al que también van a tener acceso por medio de la presentación. Muchísimas gracias y cualquier consulta estamos a la orden. Muchísimas gracias, Michael Marenco y Axel Cerrato. Contamos con unas consultas. La primera de ellas es, ¿por qué no fueron considerados los flujos de remesas dentro de las variables que influyen, considerando los montos inusuales
de 2025 y perspectivas para 2026. Desacelerar. Bueno, muy buena pregunta. En este caso, como estamos hablando, un modelo es una simplificación de la realidad. Entonces, al final, digamos, como que no es... Bueno, al final, el modelo es una simplificación de la realidad, entonces, si incluimos demasiadas variables, podríamos sobreparametrizar, en este caso, el modelo. Además que implícitamente se encuentran las remesas sobre el crecimiento de los principales socios comerciales, en este caso Estados Unidos, y también indirectamente sobre la estabilidad del tipo de cambio, en este caso el tipo de cambio, pues que es un componente esencial sobre el tipo de cambio real. Entonces, al final, digamos, como que por eso fue lo que se decidió eh, no ingresar las remesas. Asimismo, también indirectamente las remesas impactan sobre el crecimiento económico vía consumo. Entonces, están todas estas variables interrelacionadas, por lo cual, digamos, al ser un modelo parsimonioso, se decidió, digamos, no incluir esta variable por el momento. Pero en sí, muy buena consulta. Muchísimas gracias. Muchas gracias. La siguiente consulta con la que contamos dice así: ¿los montos de las variaciones en las exportaciones son en precios corrientes o ya están deflactados? ¿Cuál sería la incidencia de la inflación de los montos de las perspectivas económicas? Sí, bueno, en este caso recordemos que si nosotros consideramos valores, en este caso actuales, y no tomamos un precio de referencia, no estaríamos capturando este componente inflacionario que ya mencionaba el ingeniero López, que también se tomó en cuenta a la hora de utilizar como variable el tipo de cambio real. Entonces, en este caso nosotros utilizamos, por supuesto, un año de referencia para los valores de todo esto. Porque de no hacerlo, de no deflactarlo, o de no realizar este ejercicio, pues obviamente no se estaría capturando este componente de precio. Muchas gracias, Michael. Hemos enviado por el chat el enlace para las publicaciones del Centro de Estudios, para que también lo puedan tener ahí quienes han tenido error con el código QR. De igual forma, comentarles que les estaremos enviando por correo electrónico la presentación para que puedan contar con la información completa. La siguiente consulta es: ¿la exportación de aceite de palma en Centroamérica sigue creciendo? Si es que tienen información al respecto, ¿qué porcentaje consideran que representa en las exportaciones de Honduras? Muchas gracias por la pregunta. Me imagino que el ingeniero López está buscando la cifra por acá, porque la tenemos actualizada. Por temas de tiempo, por supuesto, no le podemos hacer el ejercicio de buscarlo y presentárselo, no es un valor que tengamos presente actualmente, pero les invitamos a revisarlo. En el centro de estudio nosotros tenemos dos bases de datos, una que son las estadísticas de comercio, que las pueden consultar a nivel de detalle por partida arancelaria y a nivel general con valores de países, hablamos de exportaciones, importaciones, a nivel general, ¿verdad? Entonces, invitamos a poder compartirlo. Si se puede, por favor, Juan Carlos, compartir el Observatorio de Inteligencia Económica. Ahí ustedes obtendrán, encontrarán información, no solamente estadísticas, sino publicaciones, policy brief, informes y un conjunto de bases de datos del comercio regional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Michael Marenco y Axel Cerrato. Con ello daríamos por finalizado el seminario. No sé si alguno de los dos tiene algunas breves palabras de despedida. Claro que sí. Muchísimas gracias por asistir a esta conferencia sobre las perspectivas del comercio centroamericano para el cuarto trimestre de 2025 y primer trimestre de 2026. Ha sido un gusto
contar con la participación de todos ustedes y exponerle estos puntos del Centro de Estudio para la Integración Económica. Ha sido un trabajo muy gratificante para la Secretaría de Integración Económica Centroamericana también. Cualquier información adicional están en nuestros correos disponibles y por supuesto el correo de info de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana. Muchísimas gracias y pasen un excelente día. Muchísimas gracias, Michael. Por correo electrónico les estaremos compartiendo todos los datos que hemos mencionado previamente. Muchas gracias por su participación en un seminario gratuito más del Centro de Estudios para la Integración Económica de la SIECA y esperamos contar con su participación en el próximo evento. Tengan un muy feliz día. Muchísimas gracias a todos.